estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Que todo lo que soy alabe al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy alabe al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré.
el final, aún así te seguiré cantando por 10.000 años y la eternidad. Que todo lo que soy alabe al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Siempre que se habla de tomar nuestra propia cruz y seguir a Cristo, nos da a muchos un miedo atroz, y dejamos esos versículos que hablan de la muerte y de tomar la cruz, lo dejamos a un lado y mejor buscamos los versículos que hablan de gozo, de paz y de victoria. Pero precisamente morir a nosotros mismos, a nuestra manera de vivir, es un hermoso propósito de nuestra fe en Cristo Jesús. Bienvenidos a esta prédica. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Jesucristo vino a rescatarnos de la segunda voluntad. ¿Qué es esa segunda voluntad o cómo se ocasionó? Bueno, de la rebelión de Satanás contra la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad y de la desobediencia de Adán y Eva para seguir su propia voluntad. Recordemos que cualquier voluntad separada de la voluntad de Dios es pecado. La única voluntad correcta en este universo es la voluntad de Dios, porque Dios es perfecto, y es perfecto porque Dios es amor, es santo y justo. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, puede ejercer una voluntad que sea perfecta
santa y justa. Porque, y repito, solo Dios es perfecto, santo y justo. Cualquier voluntad separada de la voluntad de Dios es una segunda voluntad que no será ni perfecta, ni santa, ni justa. Adán y Eva hicieron lo mismo que Satanás y se rebelaron contra la voluntad de Dios. El propósito de Dios entonces es ahora rescatarnos de esa segunda voluntad satánica en la que vivimos sin Cristo. Por eso la vida del creyente no solo es la salvación de la muerte, cosa que tenemos segura en Cristo, porque Jesús venció a la muerte. Y Dios nos rescata de esta segunda voluntad satánica, entonces haciéndonos morir a nosotros mismos. O, como me gusta verlo a mí, ayudándonos a morir a nosotros mismos. Esta voluntad, este propósito de Dios está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, con las siguientes palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. El propósito de Dios entonces para nuestra fe es que Jesucristo sea nuestra verdad, que Jesucristo sea nuestro camino y que Jesucristo sea nuestra vida. Entonces tenemos que Jesucristo es la verdad absoluta, inmutable de Dios. Y Cristo es la verdad de Dios porque Cristo es la salvación de la muerte eterna. Cristo venció al mundo y venció a la muerte. Crucificó nuestro cuerpo juntamente con él en la cruz. Cristo cumplió toda la ley dada a Moisés. Obedeció toda la voluntad de Dios, no hizo su propia voluntad. Cristo nos otorgó el eterno perdón de Dios, nos reconcilió con Dios. Cristo nos hizo su novia y futura esposa y nos hizo coherederos con él del reino de Dios. Por eso Cristo es la verdad. Todas estas obras son verdad. Jesucristo también es la vida. Y es la vida porque Cristo nos dio nuestro nuevo nacimiento en el Espíritu y la palabra de Dios por su muerte y resurrección. Cristo nos dio vida nueva, una vida eterna y abundante. Y Cristo es nuestro camino, es el camino. Cristo es el camino de nuestra regeneración, de nuestra transformación en una nueva criatura llamada a alcanzar la estatura de Cristo. Cristo es el camino de la muerte al yo, de muerte a mis malos deseos, de la renuncia a mí mismo, de morir a mí mismo. Cristo es ese camino para alcanzar esa muerte personal y que ahora viva Él en vez de que viva yo. Por eso nuestro camino, que es Cristo, es un camino también de renuncia a mí mismo, diferente al que tomó Satanás, al que tomó Adán y Eva. Un propósito de nuestra fe es entonces que renunciemos, abandonemos nuestra propia manera de vivir y vivamos a la manera de Cristo. Jesús mismo lo dijo y Mateo lo escribió en su Evangelio en el capítulo 16 desde el verso 21. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro, al oír estas cosas, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, o sea, a regañarlo. Comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Pedro. Dios nos libre, Señor, dijo Pedro. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Mi querido amigo, mi amado hermano, el punto de vista humano es igual al punto de vista de Satanás. El punto de vista de Satanás le dice a la humanidad, le susurra al oído a la humanidad lo siguiente: Dios quiere que te niegues a ti mismo porque Dios es un ser malvado y controlador que no quiere que tú seas lo que quieras ser, aunque eso sea contrario a lo que Dios estableció. Dios no quiere que tú seas tú mismo. Por eso yo tuve que rebelarme a Él, tuve que luchar y zafarme de su poder controlador, porque yo quería ser yo mismo.
quería ser quien era y Dios no me lo permitía. Eso es lo que Satanás le susurra al oído a la humanidad desde el principio, que Dios es cruel, que Dios es controlador y malvado y que no quiere que tú seas tú mismo, porque quiere controlarte para que tú seas como Él dice que debes ser. El problema, mi querido hermano, es lo que dijimos al principio. Si nosotros pudiéramos ser quienes quisiéramos ser, para poder hacer eso y mantener el orden perfecto del universo, necesitaríamos ser perfectos, o sea, estar llenos de amor, ser santos y justos. Y ninguno de nosotros es perfecto, ni está lleno de amor, ni somos santos, ni somos justos. Y este universo creado es un mundo de amor perfecto, justo y santo. Ahora fue perturbado por la segunda voluntad de Satanás y el Señor ha permitido todo esto porque tenía un plan para demostrar su gran e infinita sabiduría a los poderes que están en los lugares celestiales y quería hacerlo a través de la iglesia. Quería demostrar esa misericordia tan abundante, tan ilimitada de Él. Ahora, yo no soy quien para decirle a Dios, entonces, ¿por qué hiciste al mundo y todo? No. Yo me conformo con saber que nosotros, la iglesia, formamos parte de este plan de Dios para demostrarle a esos seres con poder en los lugares celestiales que Dios es infinito y grande en misericordia, en sabiduría. Así es que, mi querido hermano, nosotros no podemos criticar a Dios. Yo no lo quiero hacer, no quiero caer en esa tontería. Así es que eso es lo que Satanás le dice a la humanidad, que Dios es malo, porque Dios no te deja que tú seas quien tú quieras ser. Pero solo pensemos un instante en lo que hubiese ocurrido si Dios le hubiese permitido a Satanás que fuera quien quería ser. ¿Quién quería ser Satanás? Quería ser un Dios. O quería ser el Dios, el único. Quizás, no sé si uno aparte de Dios o ser el único, no lo sé. Pero yo sé que empezaría con soy igual a Dios y terminaría con soy el único Dios. Hay que eliminar al Dios verdadero, a su Padre, porque Satanás es hijo de Dios. Qué cosa, ¿no? Entonces pensemos un instante en esta humanidad. Esta humanidad ha vivido igual que Satanás. La humanidad se cree su propio Dios. Cada ser humano sin Cristo se cree su propio Dios. ¿Por qué? Porque cree que es el único que sabe lo que le conviene. Cree que su voluntad es la correcta y casi siempre todos los seres humanos, sí, usted el que me está escuchando, sí, usted mismo, a usted le estoy hablando. Sí, usted que siente de que usted es perfecto, que usted lo hace todo bien. Sí, que usted siente que siempre tiene la razón. Que usted, el que piensa o la que piensa que si no fuera por usted, ay, no habría presupuesto, no habría dinero en la casa, no tendrían con qué pagar las cuentas, que gracias a usted es que hay solvencia económica en su hogar, que gracias a usted es que han prosperado y que cuando no hacen su voluntad empiezan los problemas. Sí, le hablo a usted, a mí mismo. Quiero que sepa que cuando hacemos nuestra voluntad aquí en la tierra, nosotros los seres humanos, cada uno, la suma de la voluntad individual de cada uno ha ocasionado todo este desastre que tenemos alrededor. Pastor, pero yo pensaba que el desastre era producto de la caída de Adán y Eva, que veníamos entonces con esa naturaleza pecaminosa y por culpa de ellos es que somos así. Lo que hizo Adán y Eva fue poner la voluntad nuestra por delante de la voluntad de Dios. Y cada persona nace así ahora, nace prisionero de una segunda voluntad, o sea, querer hacer lo que le da la gana, ¿ok? ¿Me explico? Y negarse a Dios. Y como, bueno, ya hemos nacido en culturas que niegan a Dios, se hizo cada vez más fácil para Satanás este asunto. Lo interesante es que toda esta humanidad que usted ve aquí, que nos rodea, la suma de las voluntades individuales fuera de la voluntad de Dios, la suma de todas estas voluntades ha ocasionado toda la historia de desastre que tiene la humanidad, de abusos, de violaciones, de muerte, de injusticias sociales, de que la riqueza económica siempre esté solo en unos pocos y no puedas llegar a las manos de la mayoría. Y siempre se ha podido hacer eso. Siempre hemos podido vivir en una mejor sociedad, en una sociedad más justa e igualitaria, mi querido hermano, pero no se puede, porque la manera en que nosotros queremos estas cosas es una manera de pecado,
Es una manera que siempre va a hacernos daño a nosotros mismos y daño a otras personas. Pastor, pero no entiendo, o sea, cada vez que yo quiero hacer algo a mi propia manera, a mi voluntad, a la mía, pues es una voluntad de pecado. Así es, mi querido hermano. Porque para que sea una voluntad perfecta, tú y yo tendríamos que ser seres llenos de amor, llenos de justicia y seres santos, puros, y no lo somos. Solo Dios lo es. Solo piensa en Satanás. Satanás estaba totalmente hecho de perfección. Era una creación perfecta, como ningún otro. Era único. Yo te he hablado de la ropa que tenía de piedras preciosas. Nadie se puede poner una ropa con piedras preciosas. Imagínate lo poderoso que era, que podía cargar con todas esas piedras preciosas, como si se pusiera un suéter o un saco que no pesa nada. Bueno, así de poderoso era Satanás. ¿Y qué ocurrió cuando él descubrió que Dios que Dios le había permitido a toda la creación en el cielo pensar por sí mismo? Porque Dios no ha hecho robots. No hizo robots en los cielos, los ángeles no son robots y usted y yo tampoco somos robots, mi querido hermanos, no somos autómatas, ¿vale? Entonces Dios no hizo robots, nos hizo con una conciencia, podemos pensar por nosotros mismos. ¿Qué ocurrió cuando Satanás fue cada vez más consciente de su propio pensamiento? Se encontró con sus propios malos deseos y no se resistió a ellos. Si hubiese seguido la voluntad de Dios, se hubiese resistido a sus malos deseos, porque la voluntad de Dios es contraria a los malos deseos, a pensar sin amor, a pensar sin justicia, sin pureza. Y Satanás hizo lo contrario. Así que eso le ocurrió a Adán y Eva, y nosotros aquí vivimos en un punto de vista que es contrario a Dios y es más parecido al punto de vista de Satanás. Yo quiero ser mi propio Dios, yo quiero ser el dueño de mi destino. Mi querido hermano, eres dueño de tu destino, así es. Y en esta vida solo hay dos destinos. O tu vida después de esta vida es la muerte eterna, o resucitas de esta vida para vida eterna. Y estás aquí para decidir eso, mi querido hermano. Yo sé que nosotros enseñamos la doctrina de la predestinación, así es, pero en esa predestinación yo también interactúo, mi amado hermano, e interactúo en las decisiones que tomo previo a mis acciones. Aunque soy salvo, tengo mucha decisión de parte de Dios sobre mis acciones, porque Él no quiere que seamos robots. Y eso es algo delicado, porque muero a mí mismo, pero para actuar como Dios, no para actuar como lo hacía antes. Te lo digo de esta manera: morir a mí mismo es dejar de actuar como yo era antes para actuar como Cristo actuaría. O sea, decido actuar como Cristo en vez de decidir actuar como lo hacía yo antes de tener a Cristo. Para poder actuar bien cada día, cada vez más como actuaría Cristo, debo ser menos yo y más Cristo. Y entonces tengo que morir a mí mismo. Pero morir a uno mismo es doloroso. Y Cristo lo comparó a la cruz. Así que esto nos lleva a la primera verdad de esta prédica. Rechazar mi cruz es una trampa. Si no tomo mi cruz, rechazo la voluntad de Dios de ayudarme a morir a mi propio yo. Mi amado hermano, y morir a mi propio yo es lo más importante, porque así no estaré preso, cautivo de mis propios malos deseos. Satanás no quiere que tomes tu propia cruz, porque eso representa la muerte de tu yo, de mi yo, la muerte de mí mismo. Tomar mi propia cruz es seguir el ejemplo de Cristo y negarme a mí mismo y preferir la voluntad de Dios. Eso no lo pudo hacer Satanás. Satanás no pudo negarse a sí mismo y preferir la voluntad de Dios. Eva no pudo hacerlo tampoco. Prefirió ser igual a Dios, ser ella su propio Dios, y por eso comió del fruto prohibido en el momento en que tomó esa decisión. Fue consciente de que podía decidir. Adán no pudo hacerlo tampoco. No prefirió la voluntad de Dios, el seguir bajo la tutela de Dios. Prefirió a Eva que seguir esta voluntad perfecta de Dios, y desobedeció a Dios por ella, para no perderla. Y bueno, después de comer el fruto, él también entonces se le abrieron los ojos y quiso ser él su propio Dios.
No caigamos, mis amados hermanos, en la trampa peligrosa de Satanás, de mantener a toda costa nuestra propia voluntad, nuestra manera propia de resolver las cosas, de actuar, de tratar a los demás. Vuelvo a leerlo. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo eso. Cuando Pedro le dijo, Dios nos libre, eso jamás te sucederá a ti. Entonces Jesús le responde a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y ahí le habla a Pedro también. Por eso rechazar mi cruz es una trampa. Si no tomo mi cruz, rechazo la voluntad de Dios de ayudarme a morir a mi propio yo. Era necesario que Cristo muriera para cumplir con la voluntad del Padre. Asimismo es necesario que nosotros muramos a nosotros mismos para poder volver y poder cumplir la voluntad de Dios Padre. Verso 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Esto nos lleva a la segunda verdad. Tomar mi cruz me hace como Cristo. Si tomo mi cruz, seré un verdadero seguidor de Cristo, porque al igual que Él, renuncio a mí. Oiga, mi querido hermano, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Tremendo, ¿verdad? Aferrarme a mi manera de vivir, de hacer las cosas, una manera sin Dios y sin Cristo, me hará perder mi propia vida. O sea, cuando muera, no resucitaré para vida eterna, sino para muerte eterna. Dios permitió que la muerte de su Hijo, escuche bien esto, Dios permitió, porque Dios quería que Jesús fuera a la cruz para cumplir toda la voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros también vayamos a nuestra cruz, a morir a nosotros mismos, para que podamos cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas y seamos de una vez por fin libres de la segunda voluntad satánica, esa voluntad que no es la de Dios, independiente a Dios. Así que Dios permitió que la muerte de su Hijo en la cruz sirviera para que, en vez de ser nosotros castigados y muertos por nuestros pecados, pudiéramos tener la fortaleza y confianza en Dios para morir a nosotros mismos, renunciando a la manera de vivir que me llevaría a la muerte eterna. Qué intercambio más hermoso, ¿verdad? Cristo muere por nosotros, en vez de nosotros morir y sufrir pagando por nuestros pecados, Cristo paga por nuestros pecados, sufre por nosotros, muere en la cruz, y en vez de que nosotros tengamos ese mismo camino que Dios nos reemplaza en eso, entonces nos da el poder, la fuerza, la confianza para que la cruz que nos toque a nosotros sea renunciar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, renunciar a la manera de vivir pecaminosa que nos iba a llevar a la muerte eterna. Por lo tanto, tomar mi cruz no es pagar como Cristo por mis pecados. Eso no es tomar tu cruz. No es tomar tu cruz y caminar 200 kilómetros de rodillas con un madero arriba y alguien tirándote la cera caliente de la vela o alguien pegándote. Eso no es tomar tu cruz, mi querido hermano. Porque ya Cristo pagó por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Así que te repito, tomar mi cruz no es pagar como Cristo por mis pecados. De ninguna manera. Eso lo hizo Cristo por nosotros. Estoy repitiéndolo. Cristo pagó ya por nuestros pecados. Tomar mi cruz entonces es negarme a mí mismo y cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar, dando como resultado un cambio de 180 grados de mi manera de vivir, ¿vale? Un cambio de 180 grados a mi manera de vivir. De eso se trata. Cuando me dejo morir a mi manera humana de pensar y ver las cosas, me hago un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Cristo. La manera de Cristo de ver las cosas es a través del amor. Así que cuando yo me hago un verdadero seguidor de Cristo, muriendo a mí mismo, entonces podré ver las cosas desde el amor de Cristo. Es más, el amor de Cristo podrá fluir mejor, porque el amor de Cristo no fluye en mi hombre viejo, en mi antigua naturaleza pecaminosa, en el hombre anterior que yo era.
el amor de Cristo fluye bien en la nueva criatura, en la persona nueva, regenerada, transformada que soy ahora, gracias al nacimiento por el Espíritu y la palabra de Dios. Cosa que Cristo me ha dado, me ha otorgado en su resurrección en la cruz. Cuando me niego a mí mismo y cambio mi manera de pensar, estaré cambiando también mi manera de actuar. Y esto solo lo logra la nueva criatura, la persona nueva, regenerada por nacer de nuevo por el Espíritu y la palabra de Dios. Así que son mis acciones, escuche esto, son mis acciones las que son transformadas en un actuar como Cristo. Esa es la meta, ¿me explico? Muero a mí para que finalmente mi actuar, mis acciones, ya no sean las del hombre pecador, el hombre viejo que era, sino que ahora mi actuar, mis acciones sean como Cristo actuaría. Serían las acciones como Cristo las tuvo aquí en esta vida cuando fue ser humano. Cristo no actuaba bajo su propia cuenta cuando vivió aquí como un ser humano. Cristo actuaba como el Espíritu de Dios, su Padre, le decía que tenía que actuar. Dice en Mateo 16, ahora en el verso 26 y 27 lo siguiente, haciendo referencia a lo que estamos hablando. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. ¡Qué hermoso! Vio que todo se trata de actuar diferente, de actuar como Cristo lo haría, de que mis acciones sean las de Cristo y ya no como eran mis acciones sin Cristo, mi manera de ser sin Cristo. Te lo leo de nuevo, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Así que mi querido hermano, ve cómo está terminando toda esta palabra y esta enseñanza que Cristo está dando a los discípulos. Les habla de tomar su cruz, les habla de morir a la manera de vivir de ellos. Y termina aquí en el verso 27, en el verso 26 diciendo, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? O sea, si no renuncias a ti y sigues en pos de lo que tú quieres, de lo que a ti te da la gana, incluso ese camino te pudiera llevar a ganar el mundo entero y lograr, o sea, que con eso que tú querías hacer de ti, de tu vida, haciendo lo que tú querías o creías que era mejor para ti, si eso te terminara dando el mundo entero, ¿qué ganarías si pierdes tu propia alma? Tremendo, ¿verdad? Hay algo que valga más que tu alma. Mi amado hermano, mi querido amigo, ¿hay algo que valga más que tu alma? La fama, el dinero, muchas mujeres o muchos hombres, no lo sé. ¿Vale eso más que tu alma? Controlar a otros, hacer lo que tú quieres, siempre imponerte a los demás, ¿vale más que tu alma? Y entonces el Señor Jesús, después de hacer semejante pregunta que viene del tema de morir a mí mismo tomando mi cruz, entonces concluye diciendo que Él vendrá, el Hijo del Hombre, con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Porque entonces nuestras acciones determinarán quiénes fuimos en nuestra vida. Esto nos lleva a la tercera verdad. Tomar mi cruz cambia mi accionar. Cuando tomo mi cruz, muero a mi manera de actuar y actuaré cada día más como Cristo. Satanás no pudo cambiar. Será juzgado de acuerdo con sus acciones. No sé si Adán y Eva se hayan arrepentido, pero veo que muchísimos de sus descendientes, tristemente, siguen sin renunciar a sí mismos, por lo cual sus malas acciones continúan deteriorando este mundo y serán juzgados entonces. La mayoría, una gran cantidad de los descendientes de Adán y Eva serán juzgados de acuerdo con sus acciones. Si tomo mi cruz, cambia mi accionar. Cuando tomo mi cruz, muero a mi manera de actuar y actuaré cada día más como Cristo. Tomar mi cruz cambia mi accionar, cambia mi manera de pensar y que produce un cambio en mi accionar. ¿Cuál es tu vieja manera de accionar que todavía está presente, que todavía está viva en ti o en mí? ¿Tienes mal carácter y eso te lleva a ser
grosero con muchas personas innecesariamente, hasta rabioso, con malas palabras. Hay amargura en tu corazón. Estás cansado de sentirte amargado, frustrado, enojado por esa violación física, sexual en tu niñez. ¿Quisieras dejar de hablar mal de otros? De solo ver lo malo en las personas y no ver lo bueno, y entonces criticar siempre a los demás por sus errores. ¿Te sientes agotado de eso? ¿Te sientes cansado de eso? Toma la cruz entonces que te ofrece Cristo y déjate guiar por el Espíritu Santo a morir a tu manera de actuar, a tu manera de interpretar las cosas, a tu manera de resolver las cosas, a tu manera de vivir. Es tu manera de resolver las cosas una manera que hace que los demás a tu alrededor sientan paz, gozo, igualdad, justicia. ¿O es tu manera de resolver las cosas una manera que te provee principalmente y a veces solamente a ti gozo, paz, confort, seguridad? Llevar nuestra propia cruz es morir a nuestra voluntad. Mi querido hermano, es morir a nuestra voluntad para que nos gobierne la voluntad de Dios, el consejo de Dios, aunque a veces nos duela. Porque la cruz duele. ¿Y sabes qué es lo que nos duele de ir a nuestra propia cruz? No poder desquitarme del que me hace daño, no poder vengarme, perder el control que tenía sobre otros. Uy, eso cómo le duele al controlador cuando toma su cruz y lleva esa forma de controlar a los demás, la lleva a la cruz. ¿Cómo le duele? No poder imponer mi voluntad sobre otros, eso duele. Aceptar que las personas que amo no me pertenecen, duele. ¿Qué es lo que nos duele de morir a uno mismo, a nosotros mismos? Darle la razón a otro, porque Dios me dijo que el otro tenía la razón, no yo. Y duele en el orgullo. No poder manipular a otras personas. Uy, hay gente que cuando se sienten perdidos, frustrados, que no va a poder ser a la manera que ellos quieren ahora y no a la manera que Dios le está diciendo que espere, que tiene que tener paciencia. ¿Saben qué? Se enojan y son capaces de pasarte la culpa. Una culpa que de pronto tú no tienes. Tú quieres ayudar a la persona, pero agarran y te pasan la culpa. Te tratan de manipular. A veces hasta lloran en eso, en ese acto, para hacerte sentir mal de que no estuviste de acuerdo con lo que ellos querían, que a veces es una bellaquería y otras veces es solamente falta de sabiduría. En otros casos más duros, difíciles, es falta de sensatez. Y te tratan de pasar la culpa, castigarte, manipularte a eso porque no estuviste de acuerdo con ellos. ¿Qué es lo que nos duele de morir a uno mismo? En esa cruz que Cristo nos pide que cada uno de nosotros lleve y ser crucificado nuestro yo allí. ¿Qué es lo que nos duele? No poder culpar a otros por mis errores, por tus errores. Pedir perdón. ¿Cómo duele? Reconocer que tuve la culpa, reconocer que tienes la culpa, reconocer que tuvimos la culpa. Duele. Duele cuando lo reconocemos, empieza a morir ese asunto de que yo nunca soy el culpable, pero sí lo hice. Empieza a morir eso duele. A Cristo le dolieron los golpes por nuestros pecados. Él sí sufrió físicamente por nuestras culpas, por nuestras maldades, por nuestro espíritu de control, por nuestra manipulación. Él sí sufrió físicamente por eso. A nosotros nos queda acá es sufrir adentro. Una forma de humillación que creemos que estamos viviendo, pero no nos están humillando. No, mi querido hermano, no nos están humillando. Si morimos a estas cosas, tendremos verdaderamente paz. Esa paz que Él nos regaló, que nos regaló Dios en Cristo. ¿Qué es lo que nos duele de morir a uno mismo? Permitir que otros sean más importantes que yo. Así es, y ponerme a un lado, echarme a un lado y dejar que otro ocupe la posición importante.
Eso duele. Hay que morir a uno mismo para que podamos quitarnos y dejar que otros se pongan en el lugar importante. ¿Qué es lo que nos duele de morir a uno mismo? Saber que otros saben más que yo. Descubrir que otros son mejores que yo. Que descubras que otros son mejores que tú. Mejores que usted. Estas cosas duelen en el viejo hombre. Si aún te están doliendo, es porque el viejo hombre está bastante vivo. Porque estas cosas dejan de doler solo cuando hemos muerto a nosotros mismos y ahora vive Cristo en mí. O sea, estas cosas no duelen en la nueva criatura, en la persona nueva, transformada, regenerada a la imagen de Cristo, para que crezca a la estatura de Cristo, para que Cristo crezca plenamente en nosotros. A esta persona nueva, nacida del Espíritu y de la palabra de Dios, no le duelen estas cosas. No le duele reconocer que no tiene la razón. No le duele aceptar que otro es mejor. No le duele que Dios haya preferido a otro y le dé la posición jerárquica que tú querías en tu trabajo o en la iglesia. No le duele. Es una persona nueva. Ya no ve las cosas desde la perspectiva, desde el punto de vista humano, como lo vio Pedro en ese momento, y por eso Satanás pudo hablar por boca de Pedro y tratar de que Jesús no fuera a la cruz, dándole órdenes. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pedro le estaba diciendo a Dios: no vayas a cumplir tu misión de morir por nosotros. Por eso es que Jesús le habló fuerte, porque cuando las personas quieren manipular, cuando las personas quieren controlar siendo cristianos, mi hermano, a veces hay que hablar firme. Y Jesús le habló firme y le dijo que apártate de mí, Satanás. Y después le habló a Pedro: estás viendo esto desde el punto de vista humano, no el de Dios. Así es que mejor llevemos estas cosas que he mencionado anteriormente y otras similares a esta, junto con todos nuestros malos deseos, y clavemos cada una de estas cosas en la cruz que nos dieron para llevar, que es la cruz de Cristo. Y permitamos que Cristo, que ya crucificó nuestro cuerpo juntamente con el cuerpo de Él, nos ayude a morir a nosotros mismos. El Espíritu Santo que fortaleció a Cristo para morir en la cruz, nos fortalecerá en cada momento a nosotros para morir a todo lo que no nos conviene y vivir a la manera de Cristo, la manera de Dios. Y esto es la buena noticia, mi hermano, es el Evangelio. Esto es una buena noticia, que vamos a tener la ayuda, la fuerza del Espíritu Santo en la palabra de Dios para morir a todo lo que no nos conviene y vivir a la manera de Cristo, la manera de Dios. Es posible, lo podemos alcanzar. Es más, lo vamos a alcanzar, lo vas a alcanzar, lo voy a alcanzar. Esta es una buena noticia. Esto es el Evangelio de Cristo también. Oh, mi amado hermano, este es un hermoso propósito de nuestra fe: morir a nosotros mismos, a nuestra manera humana y por ende frágil y equivocada de vivir. El hermoso propósito de nuestra fe es ser rescatados de la segunda voluntad satánica, muriendo a nuestra humanidad, muriendo a nosotros mismos en la cruz de Cristo también, para ahora poder vivir en la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para nosotros. Mi querido hermano, es difícil, lo sé. No es fácil morir a uno mismo. No conocemos más nada. Solo conocemos esta manera que hemos cultivado, que hemos dejado que crezca desde que éramos niños. No estamos dentro de otra persona, no tenemos las perspectivas ni los puntos de vista de otros, que por cierto serán tan equivocados y erróneos como el nuestro. Hemos vivido muchos años, sí, aquí, adentro de este cuerpo, siendo nosotros. No es fácil despojarnos de esto, que es lo único que conocemos. Por eso es importante conocer a Cristo. ¿Ves la importancia de conocer a Cristo de la que habla el apóstol Pablo? Porque como solo nos conocemos a nosotros mismos, y no nos conocemos realmente, pero solo conocemos ver el mundo a nuestra manera y actuar con el mundo o contra el mundo o hacia el mundo de nuestra manera, como es nosotros lo único que conocemos, es difícil despojarnos y morir a nosotros mismos. Por eso es importante conocer a Cristo,
porque entre más conozco a Cristo, más sabré entonces cómo reemplazarme a mí por Él, por Cristo. Sabré cómo reemplazar mis pensamientos pecaminosos, mis pensamientos humanos, por los pensamientos de Cristo. Sabré entonces cómo actuar, cómo hacer las cosas de una manera diferente de la manera de Cristo, porque sé cómo es Cristo. Y aquí hay una verdad para ti y para mí. La voluntad de Dios era tal para Cristo que si esa voluntad incluía morir, Él estaba dispuesto a cumplirla y la cumplió. Ahí tenemos una manera de pensar y de actuar de Cristo que nos sirve para nosotros mismos. Mi querido hermano, permítele al Espíritu Santo que acabe del todo con ese viejo hombre. Así es. Tomemos nuestra cruz y muramos a nuestra propia manera de pensar, de actuar y de vivir. No nos aferremos a ella. Acuérdate que al final seremos juzgados según nuestras acciones. Así que es bueno que nuestras acciones sean producto de nuestra fe en Cristo, sean producto del amor, entonces sean producto de nuestra esperanza de vida eterna. Y viviendo así, mi querido hermano, la condenación no podrá alcanzarnos y esa salvación prometida y segura que ya tenemos se cumplirá a cabalidad en nosotros. Oh Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor. Padre, este es un hermoso propósito de nuestra fe también, que podamos alcanzar esta plenitud en Cristo, de ser como Cristo. Así es, Señor, y dejar de ser como nosotros mismos. Padre, ayúdanos a conocerte más, Espíritu Santo. Ayúdanos a amar tu palabra y a buscar a Cristo en ella para conocer más de ti, Cristo, cómo eres, cómo piensas y cómo seguías y seguiste y cumpliste la voluntad de Dios para nosotros también poder hacer lo mismo. Oh Dios Todopoderoso, para que los pensamientos de tu palabra reemplacen mis pensamientos antiguos en mi manera pecaminosa de ser y pueda producir el Espíritu Santo el fruto que se ha propuesto producir en cada uno de nosotros para gloria de Dios. Así es, Padre, ayúdanos, Señor, a saber soportar cuando creemos que estamos siendo humillados, saber soportar, saber de que no estamos siendo humillados, que en realidad es el producto de la negación de nuestro cuerpo, de nuestra carne y de nuestra alma habituada a la manera de nuestra carne, a la manera en que le gustaba. Es eso lo que nos produce ese dolor, ese desprendimiento. Pero es bueno que nos desprendamos de cosas que no nos sirven, Señor, para poder actuar cada día más en tu amor, Señor, más en tu sabiduría, más en tu verdad, Padre, más conforme a tu palabra, Señor. Así podremos disfrutar, Señor, toda esta abundancia que ya nos has dado. Podremos, Señor, ver, lo sé, dónde están las oportunidades que ya tenemos para avanzar posterior a esta crisis económica por el COVID, y las podremos aprovechar y podremos crecer y construir, si no has venido todavía Jesucristo, para nuestras generaciones, para nuestros hijos y los hijos de ellos. Mi Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias por facilitarnos las cosas, porque tú hiciste la parte hard, la parte fuerte, la parte dura, la parte difícil, la parte de la muerte física completa, obedeciendo la voluntad del Padre. Y nos has intercambiado ese sacrificio por la parte fácil, la parte donde tú, estando dentro de nosotros, porque tú eres el Espíritu Santo, Jesucristo, estando dentro de nosotros, nos ayudas cada día a poder soportar esta cruz de morir a nosotros mismos y renunciar a nuestra manera de ser para tomar la tuya como propia, como nuestra. Gracias por eso, Señor. Gracias, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que me ayudes a mí y a mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor Jesús, a tomar nuestra cruz, a renunciar a nosotros mismos y cumplir este hermoso propósito de nuestra fe, de que ya la segunda voluntad no sea nuestra voluntad, sino que nuestra voluntad sea tu voluntad, Dios. Así es, Señor. Gracias, Señor. El Señor ya te ha bendecido y te ha guardado. El Señor ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y en la cruz de Cristo ha tenido de ti y de mí misericordia. Jehová, en la resurrección de Cristo de la muerte,
alzó sobre ti y sobre mí su rostro, y en Cristo nos regaló a ti y a mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber escuchado toda esta prédica. Muchas gracias. Así es. Toma tu cruz. Es más fácil que haber ido a la cruz como Cristo. Esta cruz la podemos llevar porque Él está dentro de nosotros para ayudarnos. Qué hermoso propósito de nuestra fe, ¿verdad? Hacer que nosotros, ayudarnos y hacer que nosotros podamos renunciar y morir a nosotros mismos para que sea Cristo el que viva ahora en nosotros y podamos vivir en ese amor, cumpliendo esa ley de Cristo hermosa en nosotros cada día, en beneficio de nosotros y en beneficio sobre todo de todos los que nos rodean, empezando por nuestros seres amados. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar.